Hola. Oye, ¿estás teniendo problemas con el dinero? Pues estás en el video correcto, porque aquí vamos a hablar sobre tu relación con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué estás teniendo esa dificultad económica? ¿Qué pieza del rompecabezas aún te falta para poder ver de manera completa esa obra de arte que tú eres? Yo soy Grisi Nava, me encanta que estés aquí. Estamos en directo, pero si lo ves en diferido, pues te mando un fuerte abrazo también, por supuesto, y saludo a todas las partes del mundo que se conectan y a todos mis queridos y queridas que son miembros del canal de YouTube. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí está Mayra, Joel, muchas gracias. Lindas y lindos. También Micaela, Caro, la Cheve, ¿no? Que se destacan por ser miembros. Perfecto. Oigan, pues mira, el tema dinero es un tema que traemos muy arraigados en nuestro ser porque de hecho, traemos inculcadas creencias milenarias en algunas religiones, en algunos dogmas. Esos dogmas nos hicieron creer que era muy bueno ser pobre. De hecho, asociaban la humildad con la pobreza económica, cosa que no tiene relación, pero así nos lo hicieron creer. Por ejemplo, la religión católica, que es una de las más grandes aquí en Occidente, pues te decía que te iban a abrir las puertas de los cielos si te ibas bastante pobre, pero pues eso tenía jiribilla, porque lo que hacían es que querían que le dejaras todos tus bienes a la iglesia antes de morir para que pues te fueras sin nada y pudieras caber en esa pequeña puertecita y entonces la iglesia se quedaba con todo, ¿no? Bueno, cosas como esas. Eh, o personas que dicen, el dinero no importa. ¿Te has cachado decir esa frase? A mí me gustaría que mantuvieras un vigilante en tu mente todo el tiempo. Yo le llamo así el vigilante. Es así como, ¡ay, ya me caché que acabo de decir que el dinero no importa! Ya me caché que dije, el dinero no da la felicidad. Ya me caché, o sea, ya caché ese pensamiento, esa creencia que me dice que prefiero mejor el amor que el dinero. O cositas así. A ver, díganme aquí en el chat. Frases como esas lapidarias que nos suelta la mente, porque pues ahí está, ¿no? Ahí está programado, ¿no? O los ricos son qué, por ejemplo. Eh, o los ricos siempre hacen daño a los demás, o los ricos, no sé, siempre se aprovechan de los que menos tienen, son tranzas, aquí me dice Joel, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría eso, que tú pudieras tener un vigilante activo en tu mente para que lo caches y dices, ¡ay, ya caché! Este pensamiento limitante. El dinero cambia a la gente, exacto, el dinero corrompe, exacto, ¿no? Hay prioridades, esto está carísimo, carísimo, ¿no? El dinero cambia a las personas, perfecto. Dice aquí Moni, yo les digo ricachones, ok, pero los ricachones, ¿qué? ¿No? Fíjense que riqueza simplemente es alinearte con el contexto, recrear ese contexto también, poder hacer más circuitos. Fíjense, riqueza y vigilante suman lo mismo, 101. Gracias, Iris. Riqueza y vigilante suman lo mismo. Bueno, yo lo que quiero es darte otra perspectiva para que puedas salir de tu carencia, ¿sí? Clásico, el dinero no crece en los árboles. Dice, en mi trabajo todos dicen que soy pobre. Ajá, la gente con dinero es malcriada.
Ándele, todas esas creencias que decimos. Y te lo digo yo, que yo vengo de pobreza, yo no vengo de riqueza. Yo no vengo de una familia que ni me pusieron en una cuna de oro, no vengo ni siquiera de familia que haya sido empresaria, que haya sido no, yo también vengo de la pobreza, ¿sí? Pero pasé de la pobreza a la riqueza. Entonces, sé perfectamente de lo que te estoy hablando. No es algo ideático, ¿sí? Sé lo que es vivir en un núcleo familiar en el que ves a tu mamá que no sabe si el día de mañana vamos a tener para comer, a ese grado, de tener que ir caminando de chiquita hacia una escuela por pura terracería con unas chanclitas. Ujú. También sé eso. También sé lo que es estar viviendo en el norte del país, en un cuarto donde no tienes calefacción, no tienes, cómo calentar, solo tienes unas cuantas cobijas y estás en invierno y te estás helando de frío. Entonces, sé también lo que es la pobreza. Ujú. Pero, ¿cómo cambié de pasar de la pobreza a la riqueza? Con algo que te digo que viene de la LGC y con esto empiezo a darte los ¿qué te puedo decir? Los circuitos que necesitas. La economía real se basa en cosas reales. La economía real se basa en cosas reales como la conciencia, que es el más real de los valores. ¿Te lo repito? La economía real se basa en cosas reales, como la conciencia, que es el más real de los valores. Así que si tú no trabajas tu conciencia, no te acercas a la riqueza aunque tengas dinero. Ujú. Pero si tienes conciencia más dinero, pues qué maravilla, porque yo digo, tengo más para compartir más, para crear más, para hacer más, para explorar más, para crecer más y para todo lo que se requiera vivir en esta vida. Ese es mi lema. Ningún iluminado que se ha ido de esta existencia se ha ido pobre. Tú crees que se ha ido pobre, pero no es así. Ninguno. Todos eran inmensamente ricos, aunque no usaran el dinero ostentosamente, pero lo tenían. Ningún iluminado, porque es como si fuera algo inherente. Y si se acaba la economía como la conocemos, con el dinero físico y pasa a ser puro número, estamos todavía con mucha más razón validando esta frase. La conciencia es el más real de los valores, porque si dejas de ver el dinero y solo ves números, entonces solamente tu valor es lo que va a valer, ¿sí? Ahora, el dinero es un potencial. Grábatelo, tatúatelo en la mente, por favor. El dinero es un potencial. La palabra dinero suma 67. Es un potencial original. ¿Qué es un potencial? Simplemente es una información, energía que está ahí sin que se haya llevado a la creación. Está como potencial, ajá, como la semilla de un árbol. La semilla ya contiene toda la información del árbol, pero está como potencial porque no ha desarrollado el árbol. Entonces, el dinero es un potencial original. Sí tiene que ver con la espiritualidad. Sí tiene que ver con el ser. Así que, porque los números lo dicen,
Pero cuando le ponemos más énfasis al dinero, de que es potencial, es para que te mueva a ti. El dinero viene a moverte a ti mismo. ¿Para qué? Para que entres al eje que mueve, perdón, para que ese movimiento te ayude a entrar a ese eje que te conecta con tu ser. Así que no hagamos distinción en que no le pongas el polo malo al dinero. El dinero tiene dos caras de la moneda. Aquí en México decíamos águila o sol. La misma moneda. Tanto el águila como el sol son dos símbolos muy importantes para la cultura mexicana. Entonces, es maravilloso el dinero si lo empiezas a ver así. Ajá. Maravilloso, es un potencial. Ahora, entonces, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué? Y ahí te voy a dar esas respuestas. Primero, lo vamos a asociar con la abundancia, ¿sí? Porque es un área de la abundancia, no es toda la abundancia. La abundancia tiene mucho que ver con tu valor, recuérdalo, con tu valor, pero es el resultado natural de haber decidido seguir a tu ser. Esto es, te estoy dando unos sablazos bien buenos en este live, que lo tienes que volver a repetir porque a la mente, a la mentalidad, perdón, no a la mente, a la mentalidad, a tu mentalidad le debe de quedar claro esto, las veces que sea necesario escucharlo. La abundancia, como lo dice el curso de milagros, es el resultado natural de haber decidido seguir a tu conciencia, ¿sí? Tu grandeza es tu abundancia. ¿Cómo vas a tener dinero si te sientes, in- ¿cómo puedo decir? Iba a decir una grosería, pero algunos ya se ofenden. Entonces, si te sientes así chiquititito, que no vales nada, mujer, hombre, tu grandeza es tu abundancia. Quiero tener dinero, no llega, pero te sientes una porquería, una basura. Pues así no va a llegar el dinero. Y siempre pongo esta analogía, siempre. ¿A quién el banco le otorga dinero? Aquel que ve que no tiene nada de valor o aquel que sí nota que tiene valor, aunque sea el ejemplo en lo más concreto posible, como por ejemplo, bueno, tiene un trabajo, le va bien, tiene para pagar, capacidad crediticia, capacidad de pago, tiene una propiedad, tiene valores que para el banco le hacen ver, tiene valor, le puedo dar, pero si no, no. Ay, aquí me dice Elena, tú habla con confianza, querida Grisi. Muchas gracias. Irena, perdón. Muchas gracias por darme esos ánimos de hablar como quiero. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? En nuestro valor, ¿no? Cosa no sencilla, no es fácil, también lo reconozco. No es fácil. Tu grandeza es tu abundancia. Ahora, ¿sabes también por qué no te llega el dinero, no te llega el trabajo, no te llegan los recursos para hacer lo que quieres? Porque te van a llevar a un nuevo aprendizaje. Y al tener un nuevo aprendizaje significa cambiar. Mira, Angie, aunque me digas ahí, hay que decretarlo. Por mucho que repita 100 veces, como la ley de la atracción, que vas a tener dinero, si no están decididos a aprender a cambiar, vas a regresar al mismo estado en el que te encontrabas.
como el documental este que yo les recomiendo en el seminario de economía, en donde maravilloso, le dan, ¿qué? $100,000 a un pordiosero, a un homeless, como para hacer una prueba, con la condición de que lo dejen grabar. Y el homeless primero se compró una bicicleta, ¿no? Pero luego empezó a darle a todos los otros homeless dinero, ¿no? Se lo gastó en prostitutas también y al cabo de 6 meses ya no tenía nada y volvió a su mismo estado, homeless, pobre, pidiendo dinero. Entonces, hacer eso de la ley de atracción, eso de decretar para atraer, sin la conciencia, vas a atraer como un imán, pero te va a volver a regresar el mismo estado de pobreza. ¿No se han dado cuenta que hay personas que les aumentan el salario y entonces dicen, ya la hice, ¿no? Y empiezan a gastar como a ese salario y a los pocos meses, ni siquiera un año siquiera, vuelven a estar con más dinero, pero con el mismo endeudamiento, con el mismo estado de sentimiento de que no les alcanza, de que no pueden. Y así les aumenten el salario hasta que ganes muchísimo dinero, puedes seguir comportándote como una persona pobre. Ujú. ¿Por qué? Porque no creció mi estado de conciencia, por eso. ¿Y sabes por qué no te llega el dinero? Porque tienes un enorme miedo a cambiar. El dinero te cambia la vida, te tiene que cambiar la vida, no hay otra manera. Si es un potencial y ese potencial va a llegar a mí, me va a hacer crear. Y crear es cambiar. Entonces, yo te pregunto a ti, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama el documental, a ver si mi equipo me ayuda y se los pone aquí en el chat. Este, no recuerdo si es del New York Times o es de la BBC o ahorita vemos. Está solamente en inglés, ese es el tema, pero buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, seguimos. ¿Quiénes de ustedes sí están dispuestos a hacer un cambio en su vida? ¿Qué te estoy diciendo? A veces cambiar es tener que divorciarte. A veces, ¿por qué? Porque tu esposo te limita, eres codependiente de tu pareja y todo se lo pides a tu pareja. Y entonces, para que el dinero pueda llegar a tu vida, a veces tienes que hacer ese cambio de quitar la codependencia y hay veces que no estás dispuesta o dispuesto a pagar ese precio. ¿Divorciarme? No. ¿Cambiarme de territorio? No. ¿Cambiar de trabajo? No. ¿Cambiar mi alimentación? No. ¿A cuidarme más? No. Ay, ¿renunciar a ser madre? No. Ah, entonces, aprender significa cambiar. Y cuando viene el dinero a tu vida, te va a forzar a cambiar. Yo recuerdo mucho la frase de una de mis amigas. Yo ya empezaba a generar dinero con la empresa que creé, ¿no? Pero yo seguía, dinero que entraba lo seguía invirtiendo, 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 pero llegó un momento en que yo rentaba, no tenía coche, pero ya mi empresa dejaba bastante bien. Y dije, bueno, pues me voy a comprar ya un coche, porque esto de andar todo el tiempo en Uber, como que ya en México ya no me estaba gustando tanto. Entonces dije, bueno, pues me voy a comprar un coche. Pero yo dije, un coche, podía comprarme un coche de lujo en aquel entonces, pero decidí que mi mente primero dijo, me voy a comprar un coche pequeño. Y una de mis amigas me dijo, pero tú cuál quieres, ¿no? O algo así. Y yo dije, yo quiero una camioneta. Y a mí me gusta y además me serviría muy bien para mi trabajo. Y me dijo esto, Grisi, ¿estás consciente de que si te compras una camioneta vas a tener que cambiarte de casa?
porque aquí no cabe, porque aquí no va. Y yo llevaba 12 años viviendo ahí, en ese lugar. Lo que se siente es como, ¡ah! No lo había pensado, no lo había pensado, pero claro, si llega el dinero, te va a hacer cambiar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si tú decides por dentro y le dices sí a toda la realidad, entonces tu realidad va a cambiar, pero no se vale chillar. Porque entonces regresarías al mismo estado de antes. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice la frase, ¿no? El dinero es una lupa, el dinero no corrompe. El dinero, como los bebés, vienen y hacen un efecto lupa en ti. Si ya hay autocorrupción en uno y tienes dinero, se va a ver una corrupción enorme en ti. Si eres una persona injusta, viene el dinero y te hace ver que la injusticia en ti es enorme. Si eres una persona avariciosa, viene el dinero, hace el efecto lupa y te ve. El dinero no te hizo así, tú ya eras así, solo tiene el efecto lupa, igual un bebé. Si un matrimonio está feliz, está unido, está bien, planearon al bebé, llega el bebé y se ve un matrimonio maravilloso. Pero si ya hay problemas en el matrimonio y quieren tener un bebé pegamento, entonces viene el bebé, se incrementan los problemas y se divorcian. No se divorciaron porque vino el bebé. Ustedes ya estaban divorciados desde antes, separados desde antes. Exacto, es un amplificador, Noemí. Ujú. Entonces, vean todo lo que conlleva dinero para que no crean que es así como nada más trueno los dedos y ya. Ahí te va otra frase del curso de milagros. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios, así lo dice el curso de milagros, tú eres ese hijo de Dios, puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Entonces, ¿qué te digo yo? La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es para tu aprendizaje, es para tu conciencia. Entonces, sí sabrás cómo generarte dinero y no repetir como loro un algo para atraer el dinero, porque el valor está en la conciencia. Y sí, podrás tener riqueza porque a lo mejor te dejaron una herencia, que es como yo lo explico también en el seminario de economía. Te heredan una casa maravillosa. Ok, te heredaron la casa, pero no la trabajaste tú, ¿verdad? ¿Cuántos casos hemos visto de que al poco tiempo la casa se derrumba? O te dan la herencia, al poco tiempo ya no existe herencia, se quemó, se gastó y quedaste igual, porque la verdadera herencia no era el factor concreto el que te querían heredar. La verdadera herencia es cómo llegó a obtener eso, a crear eso mi familiar que me lo heredó. Si heredo ese dinero y además me hago esa pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo generó? Entonces, heredo el bien más el recurso. Entonces, eso lo puedo multiplicar. Del otro lado, solo es puro gasto. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. ¿Se dan cuenta? No hay conciencia. Entonces, la mejor inversión es la que haces en el crecimiento de ti misma, de ti mismo. Cuando yo inicié este camino,
No a todos les pasa igual, ¿no? Pero, pues, para mí no hubo duda. Yo dije: "Ah, bueno, ese mundo existe". Creía que no existía. En una meditación se presentaron estos 2 seres asistenciales frente a mí y dije: "No puedo creerlo, pero, pues, ya vi que sí existe. ¿Qué tengo que hacer para seguir conociendo este hermoso mundo del cual, pues, ya se hicieron presentes ante mí?". Y en ese entonces estaba casada y no tenía dinero. El dinero era de mi pareja. No era, yo no tenía nada, nada, absolutamente nada. Recuerdo que en ese entonces estaba a prueba en un trabajo, estaba en mi primer mes o 2 meses en un trabajo y decía, hice mis cuentas de todo el mes y no tenía nada, no me sobraba nada. Además, yo tenía deudas, nada, no me sobraba ni un solo peso mexicano. Pero yo como ya los había conocido a estos seres, o por lo menos a esos 2 seres, yo les dije: "¿Cómo le hago? O sea, yo quiero aprender, yo quiero seguir, ¿cómo le hago? No tengo dinero para poder pagar un curso de aprendizaje", pero toda mi voluntad estaba puesta ahí. Y pasaron unos días y dije: "Bueno, a ver, voy a volver a hacer mis cuentas y voy a ver qué puedo dejar de pagar y lo voy a invertir en el curso que yo quería". A ese grado estaba mi voluntad. Voy a dejar de pagar algo que no me corte el cuello para invertirlo, aunque sea en una clase, no en todo el curso, en una sola clase. Y entonces volví a hacer agarré mi cuenta bancaria, agarré una libretita, mis hojas, me puse a escribir y sobraba lo del curso completo. Yo, no puede ser. Lo volví a hacer, ¿dónde estuvo el error? Sobraba 1,500 pesos en ese entonces para pagar un curso completo, no una clase, un curso completo. Y ahí me sorprendí mucho. Pero no te lo digo no lo cuento tan seguido, porque no quiero que pienses que ellos aparecen dinero. Ellos invierten mucho en ti si tú, como un banco, si tú vas a dar réditos, ¿no? Entonces, ahí pagué el curso, y en ese curso me gané una terapia, fíjense, y asistí a una terapia, la que me había ganado, porque, pues, ahí hicieron una rifa y yo salí ganadora de una terapia. Fui a mi primer terapia y me di cuenta cuán herida estaba y cuánto necesitaba sanarme. Y a partir de esa terapia dije: "Guau, esto es lo mío". Pero no seguí yo seguía sin tener dinero para seguir estudiando, pero yo decía: "Esto es lo mío, esto es lo mío". Lo sabía así dentro de mí, es como: "Esto es lo mío". Y le pedí dinero a mi marido, y él me dijo: "No, yo creo que te estás volviendo loca, ¿a qué secta te estás metiendo? Sí te doy dinero si te pones a estudiar un doctorado", porque yo ya tenía una maestría en ese entonces. Y me dijo: "¿Por qué no estudias un doctorado?". Dije: "Porque quiero estudiar esto es lo mío". Y me dijo: "No, no". Y ya para ese entonces yo no tenía trabajo. O sea, en mi periodo de prueba, ni si me quedé sin trabajo, no tenía dinero. Y lloraba, me deprimía en mi casa, porque esto era para mí cuando sabes que algo es para ti, es como: "No, por favor". Y yo les pedía y les decía: ¿no me pueden enviar otros 1,500?". Y no, por supuesto que no me iban a estar apareciendo dinero, solo fue esa primera vez, pero me vino una idea a la mente, y esa idea en mi mente fue irme a la seguridad social de de aquí de México, de mi país, y decir: "Me he quedado sin trabajo,
no tengo nada de dinero y necesito dinero. Necesito retirar lo que tengo de aportaciones para mi retiro. Y me lo dieron, y me dieron el dinero. Y entonces con ese dinero que me dieron por estar porque México no funciona como Europa, que te ayudan ante el desempleo. Aquí no, no hay ninguna ayuda al desempleo. Pero entonces fui a que por favor yo pudiera retirar mi propio dinero, que ya estaba guardado como para el retiro, y me dijeron, puedes retirar X cantidad de dinero. Y la retiré. Y con eso pagué mis cursos. Bueno, eso es el inicio de mi riqueza. ¿Por qué te lo cuento? Porque jamás me soltaron en ningún momento. Y me fue como en feria, decimos aquí. Dijeron, sí, ¿sí estás dispuesta? Pues bueno, ahí viene una zarandeada de cambios que si pasas esos cambios vas a pasar a otra etapa. Y ¡fum! Se me empezó a mover toda la realidad, porque con el aprendizaje viene el cambio de conciencia y el cambio en la realidad. Y claro que sí. Entonces, pues, ¿cómo era? Pérdida de salud, pérdida de territorio, divorcio, no encontrar trabajo, me fue como en feria a mis 30 años, cosa que me está pasando ahorita a mis 40 años, pero de otra manera muy diferente. Entonces, bueno, te lo cuento y espero que tomes la decisión de cambiar para que el dinero sí se quede contigo, para que el dinero sea un potencial de creación. Va a hacer crecer tu valor. No lo olvides, va a hacer crecer tu valor, ¿ok? Dice, wow, increíble tu historia, me caen veintes con eso. Me encanta, Claudia, qué bueno. Y tengo tanto más para contarles sobre lo que me ha pasado con el dinero y lo que me ha pasado en tantas cosas. Yo también parezco sacada de una película con las cosas que me han pasado con los seres asistenciales, pero es que es mi plan de vida, es mi misión de vida. Tú tienes la tuya. Y cuando nos alineamos con ella, lo único que puede pasar es que te sorprendes todo el tiempo con los milagros. Y es como, sí compruebo lo que dice un curso de milagros. Si no están pasando milagros en tu vida, algo no está bien con ese plan. Porque deberían estar pasando milagros en tu vida, pero no quiere decir que una vez que estés en tu plan de vida todo es la, 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 la. ¡No! Nos ponen unas pruebas extremas, muy fuertes, muy, muy fuertes, pero tus debilidades se van convirtiendo en fortalezas, cada vez más. Bueno, vamos a sacar nuestra cartita, ¿sí? De la app, porque en la app también viene mensaje más cartita, entonces está padre. Y quiero comentarte, oigan, mujeres, ya ven que nos vemos el 31 de faltan 11 días, exactamente. Y muchas mujeres ya me están escribiendo que están biologizando. No te me asustes, mujer, no te me asustes. Es normal biologizar antes de un curso, un seminario como el que viene, porque te voy a dar un giro tremendo a tu vida. Entonces, aguanta la biologización, por favor, no te asustes, es buena noticia. Apoya a tu cuerpo que está actualizando lo que tiene que hacer para que llegues con más espacio vacío para poder asimilar lo que te voy a mostrar. Lo que quiero, yo ya lo estoy viviendo en carne propia. El día de ayer no me podía levantar de la cama. Todo mi cuerpo me dolía, todo mi vientre me dolía. Pero yo voy contigo y sé lo valioso que va a ser ese seminario para las mujeres, lo valioso que va a ser, porque mujer que abre los ojos no vuelve a dormir.
Así que aguántenme la biologización. Si quieres hablar, escríbenos. Escríbenos sobre lo que te está pasando para las personas que ya están inscritas, para las que no, pues te invito a que inviertas en ti, por supuesto. Eh, pero, pero solo si estás dispuesta a cambiar, ¿ok? Solo si estás dispuesta a quitarte esa venda de los ojos, ¿sí? Si es así, ahí está tu lugar reservado y ellos se encargarán de que estés ahí, te lo aseguro. Bueno, vamos a ver, déjenme abrir entonces aquí la app del oráculo. Aquí está, oráculo guía angelical. Vamos a comenzar. Y aquí abajito nos va a dar un primer mensaje porque dice un mensaje para este momento. Primero sacamos un mensaje para este momento y luego una cartita. Ve haciendo tus preguntas, tus dudas, las que tienes, ¿sale? Un mensaje para este momento, aquí está y dice, ay, mira qué hermoso mensaje. Dice, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza, que acabamos de decir, ¿no? Tu grandeza es tu abundancia. Ay, otra vez, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Jofiel. ¡Wow! Mensaje. Ahora nos vamos aquí con esta flechita para atrás. Esta app está para iOS y Android. La compras una vez y se te queda. El tema es que si cambias de plataforma, por ejemplo, ahora tienes un teléfono iOS y después te compras un teléfono Android, ahí ya la app no, imposible, porque son dos plataformas distintas, ¿ok? Entonces, vamos a darle iniciar una lectura y aquí aparece qué lectura vamos a querer. Entonces, la de una cartita, aquí le damos, barajea solita, pero si queremos, pues le damos un poquito más. Y vamos a ver qué cartita. Aquí le damos descubrir tu cartita. Y mensaje desde el cielo. Ah, esta cartita me gusta mucho. La app, me dicen aquí, ¿en cuánto sale? Sale diferente para iOS y para Android porque cobran diferente, pero es más económico que el oráculo físico. Dice, tu ser querido fallecido te envía su amor desde el cielo. Aprovecha cada instante de tu vida con valor. Claro, porque ellos ya no tienen el cuerpo. Tú eres muy valiosa, valioso por eso. Dice, no te encuentras solo, sola, siempre hemos estado contigo. Envía tu mensaje al cielo que es entregado y escuchado. Te quieren decir que no estás sola y no estás solo en tu proceso. Tienes compañía de tu familia, de amigos amorosos que no están aquí, pero te están ayudando desde ese plano. Y también esta cartita te invita a que hagas caso a los mensajes que te están llegando a través de tu intuición como esa guía. ¿Sí? Bueno, ok. Pues entonces te mando un fuerte abrazo. Oigan, los veo en mi Instagram. Voy a tener dentro de muy poquito una invitada maravillosa. Nos toca seguir hablando un poquito de María Magdalena. Si te interesa, pues voy a tener a la experta de expertas en el tema en mi Instagram. Sígueme, es Grisinaba. Y suscríbete, dame una manita y te lo agradeceré mucho porque ayudas a que el canal de YouTube con estas temáticas siga muy, muy activo. Muchas gracias. Besos, excelente semana. Gracias por acompañarme. Saludos, saludos, saludos. Y venga, acercar el dinero a tu vida.